Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva historia en su canal Latido de Corazón y Vida. Van a escuchar el día de hoy una historia desgarradora, pero también con un mensaje inmerso y profundo dentro de ella. Así que pónganse cómodos, que la siguiente historia empieza así. Los suegros se rieron de la madre del novio, pero cuando vieron en qué había llegado a la boda. Nunca le había gustado a doña María presumir nada. Sabía lo que era tener y no tener, porque había llegado desde abajo, escalando poco a poco una vida de sacrificios y decisiones difíciles. Desde muy joven se aventuró en cuanto negocio podía, buscando la manera de salir adelante. Su único hijo, Eduardo, había sido su mayor motivación. Lo crió con amor y esfuerzo sin pedir nada a cambio, a pesar de las dificultades. Pero algo en la elección de su hijo la desconcertaba. Después de terminar su carrera y trabajar unos meses, Eduardo se enamoró de Larisa Vélez Moro. Larisa Vélez Moro era la hija de un político cuyo poder ya había comenzado a declinar, por lo que se había dedicado al negocio de poder comprar y vender todo lo que eran productos del campo, pero había tenido inconvenientes en poder adquirir la mayor parte de la producción, pues ésta estaba bajo la dirección de una presidencia que no quería saber nada con la gente rica, que eran déspotas y discriminaban mucho a la gente del campo. Actualmente, el hombre aprovechaba cualquier contrato en cuanto podía. Doña María nunca había sido del todo receptiva con la gente de esa clase, siempre con una intuición de la que hacía dudar, pero nunca dijo nada. Ahora, lo que más le preocupaba era que su hijo había decidido quedarse en la capital, distante, ajeno a las raíces que ella le había inculcado. Hacía 6 años ya que su hijo no volvía a casa. Al principio le dolió profundamente, como le dolió su decisión de no regresar al pueblo. Los primeros meses había sido como si el corazón se le quedara vacío. Ahora todo se había convertido en una rutina agridulce. Doña María recordaba esos días con nostalgia, con la sensación de haber perdido a su hijo, a su niño, en el vasto y frío mundo de la ciudad. Pero ahora estaba allí, en una boda con la dignidad que siempre la había acompañado. Se había puesto un gorro que cubría su cabello despeinado por el viento. Había pensado que iba a estar a la intemperie. Por esa razón estaba usando un sombrero. Había utilizado un rubor discreto sobre sus mejillas para disimular el cansancio y una chompa de lana que la mantenía abrigada. Como siempre lo había hecho, su vestido simple era un reflejo de la mujer que siempre fue, sencilla pero con una fortaleza invisible que pocos podían ver. Las miradas en la boda no dejaban de lacerarla. Las mujeres de su edad, bien arregladas con sus trajes de etiqueta y maquillajes perfectos, la observaban con cierto desdén. Doña María, con su rostro curtido por los años duros de trabajo en el campo y la vida sin lujos, contrastaba con aquellas figuras impecables, llenas de una belleza artificial que nunca había sido de su agrado. Ella nunca se preocupó por ocultar las huellas del tiempo. No se sometió a tratamientos ni a cirugías, porque para ella la verdadera belleza radicaba en la dignidad y el esfuerzo de una persona. El paso de los años había sido su mayor maestra. A medida que caminaba hasta su mesa reservada, las miradas se clavaban en ella. Era imposible no notarlo. Sentía el peso de esas observaciones como una presión constante. Sus zapatos crujían sobre el suelo pulido del salón mientras su corazón latía más rápido. Por momentos pensó que podría caerse, no tanto por el cansancio sino por la incomodidad de sentirse como una extraña en un lugar que, por derecho, le pertenecía. Doña María no estaba allí por ella misma, sino por su hijo, por el amor que siempre le dio. Pero en ese instante, mientras cruzaba la sala repleta de desconocidos y conocidos por igual, se dio cuenta de que para muchos ella no era más que una figura del pasado, una madre que no encajaba en ese mundo de aparentes perfecciones. Con cada paso que daba, se aferraba a la esperanza de que al final su hijo vería lo que había hecho por él. En su corazón guardaba una fortaleza que ni el viento ni las miradas despectivas podrían arrebatarle. El manto rojo que adornaba el camino hacia el altar estaba bajo sus pies de doña María, pero ella parecía no sentirlo. Con cada paso, el peso de las miradas y el murmullo de los presentes la hacían desear que el camino se acabara de inmediato. ¿Por qué había decidido venir? No era su lugar, lo sabía.
cada mirada cargada de juicio y cada susurro parecía querer detenerla, hacerla retroceder. ¿Sería capaz de llegar sin tropezar? Si se caía, sería la vergüenza absoluta, pensó. ¿Cómo había llegado hasta aquí, hasta este lugar tan distante de su realidad cotidiana? Sus pasos eran lentos, cautelosos, casi pesados. Su postura, encorvada por los años arduos de trabajo, le pasaban factura, a pesar de la dignidad con la que siempre había enfrentado la vida. En ese momento sentía que el peso de su propio cuerpo le jugaba una mala pasada. Cada movimiento parecía más complicado que el anterior y aunque intentaba disimularlo, el cansancio era innegable. Finalmente, el Vía Crucis llegó a su fin y se encontró frente a la mesa reservada para la familia Arismendi. En ella solo había un lugar ocupado, el de doña María. La mesa era grande, casi vacía. Ella, una viuda desde hacía años ya, se había quedado sola con su hijo, quien ahora estaba por comenzar su propia vida matrimonial. Ese asiento vacío, tan amplio, parecía reflejar la magnitud de su soledad, pero también su fortaleza. Se sentó con dignidad, aunque la mesa le quedó grande, mucho más grande que lo que podía abarcar su corazón en ese momento. El camarero le ofreció vino, y, aunque doña María nunca había sido aficionada a las bebidas alcohólicas, decidió aceptarlo. Jamás había tocado el vino en su vida, pero al mirarlo, pensó en su padre y su marido, quienes lo habían bebido alguna vez de forma regular, como una forma de encontrar algo de alegría en medio de los momentos difíciles. Tal vez, pensó, ese trago podría hacerla sentir menos fuera de lugar, pero en cuanto el vino tocó sus labios, una sensación extraña la invadió. No era la respuesta a sus inquietudes, no era lo que necesitaba para calmar su alma. Solo ese primer sorbo le bastó para entender que no, que ella jamás había necesitado el vino para sobrellevar las dificultades de la vida, y mucho menos para enfrentar las miradas despectivas de aquella gente. Entonces decidió dejar la copa a un lado. Había llegado allí por su hijo, no por ella misma, y lo que realmente deseaba simplemente era verlo. Esperaba con ansias ese abrazo, esa conexión que tanto había echado de menos. No pasó mucho tiempo hasta que, de repente, el abrazo inconfundible de Eduardo la envolvió. Fue como un bálsamo para su corazón, un alivio que la hizo sentir viva, de nuevo en casa. El abrazo fue cálido, intenso, como si el tiempo y la distancia se desvanecieran en sus brazos. El momento fue tan emotivo que casi le costó contener las lágrimas. «Te felicito, hijo, espero que seas feliz de corazón», dijo ella con voz temblorosa pero llena de amor. «¿Y tú, mamá, cómo has estado?», respondió Eduardo con esa calidez en la voz que solo un hijo puede tener. «Aquí, hijo, trabajando y extrañándote», dijo doña María con una sonrisa melancólica. No le mencionó cuán sola se había sentido en todo ese tiempo. Sabía que él tenía su propia vida ahora, pero el dolor de la distancia seguía allí, en el fondo de su corazón. «Tú sabes, hijo, dónde encontrarme. Siempre lo has sabido», respondió con ternura, tocando su rostro con una mano, como si pudiera transmitirle todo su amor con ese gesto. «Sí, mamá, pero esta es una nueva etapa en mi vida», dijo Eduardo, mirando a su madre con una mezcla de cariño y preocupación. Ya no era el niño que se crió a su lado. El hombre que tenía frente a ella era distinto, ya no dependía de ella. «Supe que tuviste un buen año, me lo dijo mi primo Salvador», comentó doña María orgullosa, aunque trataba de no mostrarlo demasiado. Años de sacrificio, de batallar contra las adversidades, y ahora su hijo, su único hijo, parecía estar alcanzando el éxito. «Sí, mamá, hemos tenido suerte, pero todo gracias a tu esfuerzo», dijo él, sincero. «Pero tú también ahora eres una persona muy importante, ya me enteré». «¿Importante?», doña María soltó una risa suave, casi nostálgica. «No soy importante, hijo, solo administro lo que tu padre empezó. Él siempre creyó que tú volverías para tomar su lugar, pero entiendo que a veces uno puede empezar algo para nuestros hijos y ellos eligen su propio camino. Solo nos queda apoyarlos y mira, aquí estoy, hijo, aquí, a tu lado». Doña María acarició el rostro de su hijo como quien acariciaba los recuerdos de una vida compartida, de sacrificios y alegrías. «Te amo mucho, mamá. Cuando todo esto pase, te iré a ver. Pasaremos tiempo juntos, haremos cosas», dijo Eduardo, su voz llena de una promesa sincera. «Eso espero, hijo, porque esta vieja ya no tiene mucho tiempo.
Me reuniré pronto con tu padre, dijo con una tristeza que no pudo ocultar. Nunca le había dicho esas cosas, pero la vida parecía escurrirse entre sus dedos. Madre, no digas eso. Aún tienes mucho camino por recorrer. Eres toda una empresaria de este año, dijo Eduardo apretando su mano con suavidad. Solo administro lo que tu padre comenzó. Él siempre creyó en ti, pero entiendo que a veces es así, respondió doña María con una sonrisa triste pero llena de amor. No quería redundar en las mismas palabras. La vida había sido dura, pero también había sido generosa en sus bendiciones, y esa bendición, la mayor de todas, era su hijo. En ese instante, el abrazo interminable de madre e hijo fue interrumpido por la entrada de la novia. Eduardo se apartó suavemente y la ceremonia se reanudó. Allí estaba su hijo, pensaba doña María, con la mirada fija en él mientras se encontraba en medio de la ceremonia. ¿Qué más podría hacer? Su hijo había tomado su decisión, había querido casarse y seguir con su vida en la ciudad, lejos de la tranquilidad del pueblo. Ella, sin embargo, había esperado este momento no solo por la boda, sino por hablar con él, sobre los asuntos de la familia, sobre su padre, sobre el futuro, pero en este momento se sentía ajena a todo, atrapada en un mundo que parecía no tener cabida en ella. La novia comenzó a caminar hacia el altar y, como era de costumbre, todos los invitados se pusieron de pie, todos menos ella. Doña María, sin saber bien qué hacer, se quedó sentada. No entendía esas costumbres, no había sido educada en ese tipo de protocolos. Nunca le importaron las formalidades, así que, con una leve sonrisa nerviosa, aplaudió como si eso pudiera disculpar su actitud. Pero al instante notó las miradas de los demás, los murmullos a su alrededor. No hacía falta que nadie dijera nada en voz alta para que ella lo escuchara. No es digna de estar en una boda como esta, se escuchó en los cuchicheos. Sentía que esas palabras la atravesaban como dagas invisibles, pero las aguantó con la misma firmeza con la que había soportado tantas pruebas en la vida. Tratando de hacer oídos sordos, doña María pensó en aquella otra ceremonia en la que había asistido recientemente. La boda de uno de los empleados era una celebración extravagante, llena de ostentación. No entendía cómo podía haber gente que gastara tanto dinero en algo tan efímero. Era una fiesta para presumir frente a los demás. ¿Acaso todo esto es solo para que hablen ellos?, pensó con desdén. En aquella boda había llegado solo para saludar al recién casado, un buen hombre que había trabajado para ella por años. Al principio todos la miraron con sorpresa, como si su presencia fuera algo fuera de lugar, pero con el paso de los minutos las conversaciones comenzaron a fluir. Ella se sintió algo más cómoda, pero no tenía la misma presión que estar en el centro de todo. En cambio, en esta ocasión, todo era diferente. Estaba en el centro de la celebración como madre del novio y sentía como si todo el peso del evento cayera sobre sus hombros. Esto es otra cosa, se dijo a sí misma sin dejar de observar a los invitados de vez en cuando a su alrededor. Había llegado allí por su hijo porque él llevaba demasiado tiempo sin regresar al pueblo. Aunque se llamaban casi a diario, la ciudad lo había absorbido por completo. Lo notaba en su tono de voz, en sus respuestas apresuradas, en su vida ocupada. Había querido apoyarlo, estar allí para él, en ese día tan importante, aunque ni siquiera conocía a la novia. No sabía quién era, de dónde venía. A pesar de que siempre había mantenido una relación cordial con sus empleados, no era lo mismo con la futura esposa de su hijo. Una cosa era ser invitada a la boda de un trabajador, otra diferente era estar en la boda de su propio hijo. La diferencia era palpable y doña María sentía esa barrera en su pecho. Sus ojos se centraron en la novia, que en ese momento pasaba frente a ella. Era hermosa, por supuesto. No podía negar la belleza de la joven, pero algo en su interior la frenaba. ¿Quién era? ¿Era una mujer buena, como su hijo merecía? ¿De qué familia venía? A doña María le molestaba el hecho de que su hijo nunca la había presentado formalmente a la joven. Nunca había hecho el esfuerzo de que ella la conociera antes de ese momento, tan crucial para la vida de él. Un desaire de su parte, pensaba, pero no quería mostrar su molestia. No quería que su hijo lo notara. No quería darle el mal ejemplo de rechazar a alguien tan importante para él. El lugar donde se celebraba la boda era inmenso, elegante, rodeado de jardines perfectamente cuidados.
campos de pasto verde y exuberante, que, aunque impresionaba a la vista, a doña María le parecía un desperdicio de espacio. ¿Cuánto de esto se pierde en el vacío?, se preguntó observando los vastos terrenos. Todo parecía tan bonito, pero al mismo tiempo tan vacío. ¿Qué producían esos campos? ¿Acaso todo este lujo tenía algún valor real? ¿O solo se trataba de una fachada, una exhibición de lo que las personas podían permitirse para impresionar? El camino hasta allí había sido un desafío para ella. Salir de su pueblo, enfrentarse a esa nueva realidad tan ajena a su propia vida, tomar ese largo viaje hacia un lugar donde no conocía a nadie, donde todo le parecía extraño, pero lo había hecho por su hijo, porque él había estado demasiado tiempo ausente. Habían pasado los años y él se había alejado de su familia. A pesar de las llamadas y los mensajes, él había elegido su camino, y ahora ella estaba allí, enfrentándose a sus propios miedos, soportando las miradas de los demás, luchando para mantenerse firme frente a los murmullos y las habladurías de la gente que ni siquiera ella conocía. El viento comenzó a soplar con más fuerza, agitando las cortinas y dejando que el aire fresco la envolviera. Doña María miró a su alrededor, pero no se dejó distraer. No iba a permitir que nada interfiriera en el motivo por el cual había venido. Estaba allí para apoyar a su hijo, y nada iba a quitarle esa oportunidad. Aunque las miradas de juicio seguían pesando sobre ella, ella ya sabía lo que era vivir bajo la sombra de la crítica y no dejaría que eso la hiciera retroceder. La vio pasar y, en lo profundo de su corazón, doña María deseó que su hijo hubiera elegido bien. Esperaba que ella fuera realmente la mujer que lo cuidara, que lo acompañara, que estuviera a su lado como lo había hecho ella, aunque de alguna manera diferente, probablemente. No necesitaba que fuera como ella, pero sí que fuera alguien que lo apoyara, que le diera fuerzas, que entendiera sus luchas y compartiera sus sueños. Siempre quise lo mejor para él, pensaba mientras veía a la novia caminar hacia el altar. Lo he criado para que sea un buen hombre, y estoy segura de que lo es. Desde que era pequeño, le había dado todo lo que pudo. Lo educó, le dio herramientas, le enseñó a defenderse en un mundo competitivo. Había hecho lo que creyó que debería hacer para asegurar su futuro y le había permitido elegir su camino. Le dio la carrera de administración de empresas, pensando que así podría garantizarse un buen puesto en la vida, un trabajo estable con una vida cómoda. Ella recordaba cómo Eduardo había conseguido trabajo en esa empresa en la que conoció a Larisa Vélez Moro, la hija del dueño de la empresa. Ella había sido quien había abierto las puertas para que Eduardo entrara allí, pues siempre pensó que ese sería un buen lugar para que él empezara a construir su futuro, aunque no fue el camino que ella soñó para él. Lo aceptó sin dudar. Eduardo había querido ser músico, ser cantante, pero su madre sabía lo difícil que era triunfar en ese campo, sobre todo en un país donde las oportunidades para sobresalir eran tan limitadas. Recordaba aquella llamada, cuando su hijo le contó emocionado que había conocido a una hermosa joven, y que no solo eso, sino que además ella era la hija del dueño de la empresa. No era que doña María le importara de qué clase social era su futura nuera, pero sí le preocupaba que Eduardo se estuviera metiendo en un mundo que no conocía. Pero ella había aceptado el destino que le tocaba, porque lo que importaba era que su hijo parecía haber encontrado a alguien que lo había cautivado, y si él la amaba, ella no tenía por qué juzgarla. Lo hice bien, pensaba doña María. Lo crié bien, y él ha seguido el camino que le marqué. Aunque había sido difícil para ella había cumplido con su parte. Lo había apoyado en su educación, le había dado las herramientas para que fuera un hombre de bien, y aunque al principio él soñó con ser músico, ahora tenía una carrera estable y había encontrado a alguien con quien compartir su vida. Todo eso la llenaba de una mezcla de satisfacción y melancolía al mismo tiempo. La vida es como una siembra y cosecha, pensaba mientras observaba la ceremonia. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Los aplausos de los invitados la hicieron volver a la realidad. El momento había llegado. Se sentía algo incómoda, pero se forzó a sonreír, a aplaudir y a felicitar a la pareja, a mostrar apoyo y alegría. Era lo que debía hacer. La ceremonia había sido hermosa, pensaba doña María, y aunque ella no había aportado más que el regalo que trajo para su hijo,
Sentía que eso era suficiente. Nunca he necesitado más, reflexionó. Lo que importa es lo que uno da con el corazón. La gente hablaba de la boda, pero ella sabía que lo más importante era que su hijo había encontrado a alguien con quien compartir su vida. Eduardo se acercó y vio que su madre estaba sentada sola. Como era de esperarse, se levantó rápidamente y la invitó a unirse a la mesa principal. «Madre, ven, te lo mereces, estarás conmigo en la mesa principal». Su rostro se iluminó con una sonrisa. Aunque doña María pudo ver que sus ojos reflejaban la incomodidad de saber que los demás la observaban con juicio, fijándose en su manera de vestir, en su sencillez. El contraste entre ella y las demás mujeres vestidas con elegancia parecía aún más marcado. En ese momento, doña María conoció en persona a la novia de su hijo, quien ahora sería su esposa. Larisa, tan hermosa como la había imaginado, se acercó a ella y con una cálida sonrisa le dijo: «Ahora entiendo de dónde Eduardo heredó esos ojos tan especiales. Me alegra tanto que por fin nos hayamos conocido. Perdóneme, el trabajo no nos deja mucho tiempo. Ahora mismo estamos inmersos en un contrato muy importante con un gremio grande de productores del campo». Doña María asintió, reconociendo el tema y comprendiendo el alcance de lo que decía. Sabía bien de qué hablaba, pues el campo era su vida, y aunque ahora estaba más alejada de él, seguía siendo parte de su corazón. «Ojalá podamos hablar más después», pensó, deseando poder conocer mejor a su nuera. Ella parecía realmente encantadora, dado el lujo y la pompa que la rodeaba. «Parece ser una mujer sencilla», pensaba, pero aún aguardaba alguna palabra o gesto que pudiera hacerla sentir incómoda. Sin embargo, esa incomodidad nunca llegó. Griselda siguió conversando con ella con mucha naturalidad, y doña María comenzó a sentirse más tranquila. La joven no mostraba ninguna arrogancia ni distancia. Al contrario, parecía genuinamente interesada en ella. «Bien, esto va bien», pensaba doña María. «Esto puede funcionar». Cuando la ceremonia llegó a su fin, el animador invitó a doña María a decir unas palabras. Aunque se sintió completamente fuera de lugar, se levantó y un micrófono fue colocado en sus manos. Con voz firme, comenzó a hablar. «Nosotros venimos del pueblo», comenzó mirando a los ojos a los invitados, «y siempre procuramos mostrar a los demás que somos trabajadores, que somos capaces de lograr cualquier cosa que nos propongamos. Mi hijo es un claro ejemplo de eso, y me alegra profundamente que haya encontrado una mujer tan hermosa, tan inteligente y llena de tanta humildad, a pesar de saber que viene de un mundo donde a menudo nos juzgan solo por nuestra clase social». Hubo un momento de silencio y ella pensó en continuar, pero al mirar a su hijo supo que ya había dicho todo lo que sentía. Había sido demasiado sincera, tal vez incluso demasiado directa, y notó que algunos invitados la miraban con sorpresa, como si sus palabras hubieran estado fuera de lugar, pero no se arrepintió. Era lo que sentía, lo que había vivido. «Les deseo mucha felicidad», concluyó, entregando el micrófono con una sonrisa. Cuando se sentó, fue Larisa quien con una sonrisa cómplice la tomó de la mano y le dijo: «Bien dicho, hay mucha gente aquí que se cree demasiado, pero en realidad no son nada. Y no hablo de dinero, hablo de ser una buena persona». Doña María sonrió ante esas palabras, sintiendo que tal vez había encontrado en su nuera una aliada. Griselda le besó las manos y con una sonrisa volvió a mirar a sus padres, quienes ahora se preparaban para dar un discurso, uno que, era de esperar, estaría lleno de palabras vacías, de superficialidades. Pero para doña María ya nada importaba más. Había hablado desde el corazón y eso era lo único que necesitaba saber. Cuando por fin terminó la ceremonia, los padres de Larisa se dirigieron hacia los asientos de la mesa principal, ocupando los lugares junto a doña María. Ambos tomaron sus asientos con una sonrisa forzada, pero en cuanto terminaron de saludarla, los gestos de desagrado eran difíciles de disimular. La incomodidad era palpable, como si el hecho de estar en la presencia de una mujer tan sencilla, tan diferente a ellos, los dejara fuera de lugar. El padre de la novia, que no tenía interés alguno en ocultar su molestia, miró a su esposa con una expresión impaciente y con un tono autoritario le dijo: «Hazle la conversación», le indicó, como si tratara de apurar el trámite de socializar con alguien que no encajaba en su mundo.
La madre, que apenas podía disimular su desdén, respondió con una risa seca mientras evaluaba a doña María de arriba a abajo. Era obvio que no sabía cómo iniciar una conversación con alguien de tan distinta clase social. A lo lejos se escuchaban las risas y las conversaciones de los demás invitados, mientras que en la mesa la tensión era palpable. ¿Usted también cría animales o solo se dedica al campo?, preguntó la mujer sin saber bien cómo romper el hielo, intentando encontrar un tema en común. Pues me dedico al campo, pero también crío algunos animales, respondió doña María con una sonrisa sincera. La mujer, con aire de superioridad, trató de suavizar la conversación, aunque no parecía tener ni idea de lo que realmente implicaba. Una vez tuve un conejo, dijo, tratando de dar un toque personal a la charla. Doña María sonrió levemente, pero en su interior se sintió sorprendida por lo ingenuo de la pregunta. Con firmeza y tranquilidad, doña María respondió: «Jamás he criado conejos», dijo, «solo crío animales con alta demanda en el mercado, porque sinceramente no conozco la producción de conejos». Su tono era sereno, pero la diferencia de conocimientos entre ambas mujeres del tema era evidente. La mujer quedó un tanto asombrada por la respuesta directa de doña María. No esperaba una contestación tan firme y experta. A sus 59 años, doña María no solo parecía más vieja que su edad real, sino que estaba marcada por la dureza del trabajo en el campo. Había trabajado la tierra, cultivado, criado ganado y gestionado negocios desde que era joven. Nadie conocía tanto de ese mundo como ella, y eso la hacía sentir segura de sí misma, aunque sus modales no fueran los de las grandes ciudades. La mujer, algo incómoda, intentó dar un giro a la conversación, pero al mismo tiempo dejó claro que no quería profundizar mucho más. «Usted parece saber mucho sobre la vida en el campo. Me alegra mucho». Su tono era cortés, pero al mismo tiempo estaba claro que no deseaba profundizar. Parecía que las diferencias entre su vida y la de doña María no tenían mucho espacio para ser exploradas. En ese momento, la madre de la novia, que había comenzado a hablar sobre viajes, maquillaje y tratamientos de belleza, se detuvo cuando su esposo la interrumpió bruscamente. No estaba dispuesto a perder más tiempo en trivialidades. «¿Y el pueblo de donde viene está a cuánto tiempo de acá?», preguntó el padre, con genuina curiosidad, aunque sin mucha empatía. «A unas 15 horas de viaje», respondió doña María con una calma que contrastaba con la incredulidad del hombre. Ella sabía que la distancia no era algo que podía comprender con facilidad. El hombre se quedó pasmado, con la boca abierta por un instante. «¡15 horas!», exclamó, evidentemente impresionado. «No podría aguantar tanto tiempo en un bus. Me dormiría de puro cansancio». Doña María simplemente sonrió sin malicia. «Es cierto, pero uno hace amigos en el camino y ellos te hacen favores», dijo con un tono ligero, como si se tratara de algo completamente normal. «Esa es la vida en el campo, a veces», agregó, como si hablara de una experiencia común. Los padres de la novia intercambiaron una mirada confundida, sin saber si reír o quedarse callados, y optaron por asentir solo por compromiso. No comprendían nada de lo que doña María acababa de decir, pero no podían evitar quedar atónitos ante su simpleza y sinceridad. En ese momento, el cordero fue servido, y todos, siguiendo el protocolo de etiqueta, se prepararon para comer. Doña María, sin complicaciones, comenzó a cortar su carne con tenedor y cuchillo, pero no tardó en tomar la costilla de la mano, llevándosela a la boca con naturalidad. Mientras masticaba con calma, el gesto tan sencillo y sin adornos hizo que los esposos la miraran con sorpresa. Apenas pudieron evitar cubrirse la boca con la servilleta, reprimiendo las carcajadas que amenazaban con escapar. La hija de los anfitriones, Larisa, quien se encontraba observando la escena con una mirada fija en sus padres, no dudó en tomar la carne con la mano y devorarla con una actitud desafiante. Miraba a sus padres como si les estuviera enviando un mensaje claro. No le importaba lo que pensaran. «¡Larisa!», gritó su madre, avergonzada. «Siempre tú con tus ocurrencias. ¿No ves que están los invitados? ¿Nos quieres avergonzar?». Pero la joven no hizo caso. Siguió comiendo con desdén, mirando de vez en cuando a sus padres, que se sentían cada vez más incómodos, mientras Eduardo, con una sonrisa tranquila, observaba la escena.
disfrutaba ver a las dos mujeres que amaban en una postura de rebeldía tan auténtica y genuina. Era un momento único, lleno de contrastes, y aunque los padres de la novia no lo entendieran, en su interior Eduardo sabía que su madre y Larisa eran fieles reflejos de la autenticidad que siempre había buscado. A pesar de todo, se sentía orgulloso de las mujeres que ocupaban un lugar importante en su vida, aunque sus diferencias se hicieran cada vez más evidentes. Las horas pasaron lentamente y doña María, ya algo mareada por las varias copas que había brindado, decidió que era momento de retirarse. Su cabeza estaba algo ligera y aunque sabía que no debía seguir bebiendo, la atmósfera festiva y el ambiente de lujo la habían dejado exhausta. «Tengo una reunión en mi pueblo, mañana a primera hora», dijo, intentando mantener su compostura, pero su voz delataba el cansancio y el mareo que la invadían. Los padres de la novia, que todavía no lograban digerir todo lo que había sucedido esa noche, apenas podían ocultar su asombro y el desdén con el que miraban a la mujer del campo. «Del campo», susurraron entre ellos, como si eso pudiera resumir la brecha social que existía entre ellos. «Madre, ¿viene un taxi por ti? ¿O cómo te irás?», preguntó Eduardo, su hijo, con un tono preocupado. Doña María, intentando mantener la calma a pesar de la ligera ebriedad que sentía por primera vez en su vida, respondió con una sonrisa tímida. «Hijo, tú no te preocupes por mí. Los espero en la casa la semana que viene. Pasen un día memorable». Larisa, ya con una expresión de cariño en su rostro, se acercó y dijo sin pensarlo demasiado: «Te acompañamos». Doña María, levantando una mano, dijo con firmeza: «No se preocupen, yo conozco el camino de regreso». Aunque los padres de la esposa no querían dejarla ir sola, se sintieron obligados a acompañar por cortesía, pero no sin una clara incomodidad en sus rostros. Al final, todos la siguieron, casi como parte de un protocolo. Mientras caminaban hacia la salida, doña María sacó su celular, un dispositivo que parecía totalmente fuera de lugar con la ropa sencilla que llevaba puesta. La madre de la novia no pudo evitar comentar algo sorprendida: «Ese sí que es un buen celular». Doña María sonrió y, sin prestarle demasiada atención al comentario, contestó el teléfono. «Fernando, ya estoy lista». «Bien, te espero», respondió ella al sonido de la voz al otro lado de la línea. El padre de la esposa, sin mucho interés, murmuró: «Ya viene el taxi», como si esperara que el acto se realizara con rapidez que la situación pedía. Doña María simplemente asintió, soltando una risa ligera antes de colgar el teléfono. El frío de la tarde ya comenzaba a calar entre los árboles y el pasto, pero no parecía importarle mucho. Sabía que el viaje de regreso no sería largo, pero de alguna manera se sentía diferente esa noche. Eduardo, abrazando a su madre y a su nueva esposa, se sentía aliviado de que todo hubiera salido bien. A su alrededor, los padres de Larisa mostraban su incomodidad con todo lo que había ocurrido. Parecía que el lujo y la simplicidad, en su mundo tan diferente, se estaban colisionando de una forma muy inesperada. Justo cuando el ambiente parecía calmarse, un sonido familiar pero inesperado comenzó a sonar a lo lejos. Era un sonido que todos conocían, pero que jamás imaginaron que llegaría a involucrarlos a ellos, y mucho menos a doña María. El rugido de un motor se acercaba rápidamente. Mirando hacia el horizonte, todos vieron a una avioneta dorada tipo Cessna, aterrizando suavemente a unos 100 metros de ellos. El motor de la aeronave rugió suavemente mientras se acercaba al campo. El piloto bajó de la aeronave con una sonrisa en el rostro, se acercó a doña María y le dijo: «Tenemos buen viento, doña María». Él, con una expresión de entusiasmo, continuó: «Aquí abriré la escotilla trasera para bajar los regalos». Eduardo se quedó boquiabierto, con una mezcla de incredulidad y asombro. «Esperen un momento, les tengo su regalo, ya verán, les va a encantar», dijo doña María con un brillo en los ojos que pocos conocían. El piloto comenzó a sacar del compartimiento trasero de la nave un par de motocicletas todoterreno, mientras los ojos de todos se abrieron como platos. Larisa, la joven esposa de Eduardo, corrió hacia las motos llorando de emoción. «Doña María, ¿cómo usted sabía?», exclamó, con lágrimas en los ojos. Doña María, mirando a todos con una sonrisa genuina, explicó: «Pues hablo mucho con mi hijo, y aunque recién te conozca, él me ha hablado mucho de ti.
Tómenlas, que son suyas. Ustedes verán qué hacen con ellas. Allí hay una caja con los equipos. Disfrútenlas, pero siempre con cuidado. Eduardo, aún sin poder creer lo que veía, se llevó las manos a la boca tratando de encontrar palabras, pero solo alcanzó a decir: «Madre, ¿cómo lo hiciste? Muchas gracias». Doña María se rió nuevamente, satisfecha con la sorpresa que había preparado. Los padres de la novia, sorprendidos y avergonzados, no sabían cómo reaccionar ante tal situación tan inesperada. ¿Cómo podrían compararse con ese gesto tan desmesurado y generoso? Las motocicletas, con sus brillantes colores y su poderío, representaban una brecha aún mayor entre el mundo de Doña María y el de ellos. Pero al final, a pesar de todas las diferencias y el choque de clases sociales, la noche había llegado a su fin de una manera tan inesperada como todo lo que había sucedido. Doña María, con una sonrisa satisfecha, se despidió. «Los espero en la casa la semana que viene. Cuídense mucho, ahora sí me voy». Mientras se alejaban, todos quedaron en silencio, con la imagen de la avioneta dorada volando hacia el horizonte y una sensación de desconcierto flotando en el aire. Frente a los suegros de su hijo, los padres de Larisa se quedaron boquiabiertos, sin poder comprender lo que acababan de presenciar. La escena era tan increíblemente fuera de lugar que no sabían cómo reaccionar. ¿Pero cómo? Era la única pregunta que resonaba en sus mentes mientras observaban la actitud relajada de los recién casados, quienes se divertían con las motocicletas todoterreno. Larisa y Eduardo, felices y emocionados, seguían explorando los regalos, probando las motos y riendo a carcajada, completamente ajenos al desconcierto que se había sembrado entre los padres de Larisa. Cuando finalmente se acercaron, los padres no pudieron más que soltar su asombro. «¿Cómo es posible?», preguntó el padre de Larisa con una mirada incrédula en el rostro. «¿Cómo una mujer como ella?», murmuró la madre, como si la pregunta no necesitara explicación. «¿Una mujer del campo?». Fue entonces cuando Eduardo, aún con una sonrisa de satisfacción por el momento, decidió intervenir. «Doña María, mi madre, no es una mujer cualquiera», dijo con voz firme. «Ella es presidenta del Directorio de Productores del Campo, un sector con el que ustedes han querido hacer negocios durante años, pero que jamás han podido». Las palabras de Eduardo cayeron como un baldazo de agua fría, dejando a los padres de Larisa en un completo estado de estupefacción. Ambos se quedaron mirándose entre sí, intentando procesar lo que acababan de escuchar, pero la realidad era más compleja de lo que habían imaginado. Doña María no era una simple mujer del campo, era una pieza clave en su red de poder económico que ellos, en su afán de ascender y tener éxito, habían intentado alcanzar sin poder conseguirlo. Por años, los padres de Larisa habían intentado trascender en el mundo de los negocios, buscando hacer alianzas con los productores del campo, pero siempre chocaban con la comunidad cerrada y difícil de penetrar. Ahora se enfrentaban a una realidad que les resultaba incómoda. Doña María no solo tenía el poder y el respeto dentro de ese sector, sino que había elegido a su hija para que se casara con su hijo, un golpe a la concepción que tenían las clases sociales y el mundo al que aspiraban ingresar. El silencio se hizo denso entre los suegros, que se sentían desbordados por la situación. ¿Qué iban a hacer ahora? ¿Cómo iban a reaccionar ante una mujer que había sido capaz de hacer lo que ellos en toda su vida de intentos? ¿Podrían seguir viéndola como una simple campesina o tendrían que reconocerla como una poderosa líder del sector agrícola? Los padres de Larisa no podían negar el hecho de que habían sido superados. La lección que Doña María les había dado, aunque indirecta, era clara. El poder y la influencia no siempre vienen en el paquete que uno espera. El orgullo que había acompañado a los padres de Larisa durante tanto tiempo se desvaneció por un momento, al enfrentar la verdad incómoda de que todo lo que había querido obtener estaba al alcance de alguien que, en su opinión, no encajaba en su mundo. ¿Cómo podrían hacer negocios ahora con Doña María? El pensamiento rondaba en sus mentes mientras ella, con una presencia tranquila y segura, seguía disfrutando del momento con su hijo y su nuera, ignorando la confusión que había causado en los padres de la novia. Allí estaba ella viajando en una avioneta, de lujo por cierto. La lección estaba clara para ellos. El orgullo y las barreras sociales que habían construido durante años no servían frente a la verdadera fuerza que radicaba en la gente del campo, y quizá por primera vez
tendrían que aprender a jugar según sus reglas. El rumor del viento que soplaba en los campos lejanos les hizo entender que el mundo de los productores del campo era un juego diferente, un juego en el que no todo es lo que parece y donde las apariencias no siempre dictan quién tiene el verdadero poder. ¿Qué te pareció esta historia? Sin lugar a duda, los principios y enseñanzas inmersas en ella aplican a nuestras vidas. No te muevas, quédate allí, que aún te compartiré una historia más que viene a continuación. Hola, ¿cómo están mis queridos suscriptores y suscriptoras? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva historia de reflexión, como siempre, en su canal de las mejores historias, Latido de Corazón y Vida. Hoy quiero compartir contigo una conmovedora historia que sin lugar a duda nos dejará una profunda enseñanza y una profunda reflexión. No sin antes recordarte que debes de suscribirte, si aún no lo estás, activa la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Yo soy tu amigo Carlos Matthews y la siguiente historia ha de empezar así. El nieto lloró al ver que después de cuidar a su abuelo, solo le dejó la vieja moto, pero días después... Llorando volvía después de haber escuchado leer al abogado, quien previamente había entregado todas las posesiones de su abuelo a sus tíos, y a él, quien lo había cuidado a su abuelo casi toda la vida, después que su padre había fallecido, solo le había dejado la vieja motocicleta. Sí, esa vieja motocicleta. Él sabía lo que eso significaba. Hacía tan solo unos 3 meses atrás, él había viajado a la capital en Buenos Aires buscando repuestos para echar a andar esa vieja moto, que su abuelo por tantos años estaba intentando armar en su garaje. Su abuelo le había mandado a buscar y no había encontrado esa dichosa pieza. La moto era estadounidense y ya no se fabricaban más como esas, o sea que la única forma de poder encontrar esa pieza o ese repuesto era que alguien en algún lugar del mundo lo fabricase. En el taller donde él había llegado buscando una pieza para aquel motor, le habían dicho claramente que ya no había forma de conseguir esa pieza. En un taller en China era el único lugar donde, a pedido, habían podido mandar hacer una pieza similar a la que ellos estaban necesitando. Y de esa forma, echar a andar la moto. De otra manera no serviría más, y debería ser entregada al depósito de reciclaje en la ciudad de Rosario, lugar donde vivía su abuelo. Qué desgraciado, había pensado él. Él siempre había peleado con su abuelo por la terquedad que éste siempre le mostraba cuando Claudio le había hecho la misma sugerencia de que debería vender esa vieja moto. «Estás viejo, abuelo, ríndete de una vez. Esa moto ya no andará más. Tienes que vivir los últimos años de tu vida relajado, no preocupado, no empecinado en algo que es imposible». Su abuelo en respuesta solo había atinado a decirle que lo que él estaba haciendo era justamente eso. Quería echar a andar aquella moto porque eso había sido su plan desde el principio de sus días. Esta era la razón por la que de cansancio casi no se llevaban últimamente, porque echar a andar esa vieja moto había sido la perdición de aquel hombre. Tenía 83 años y ya no había podido volver a los Estados Unidos para buscar en algún cementerio de motocicletas la pieza que le faltaba para echar a andar aquella moto. Estaba sentado al último de la fila aquel día cuando se había dado lectura al testamento después de la muerte de su abuelo. Ahora estaba indignado y desconcertado. A su padre prácticamente no le estaba dejando nada y se suponía que su padre era el favorito. Esto pensaba él porque en realidad la moto ya no valía. Estaba vieja, algo corroída por el óxido y le faltaba una pieza en el motor, lo que suponía ser un tipo de pistón que ya no se fabricaba más. En algún momento Claudio le había sugerido a su abuelo que podría ponerle otro motor, pero su abuelo decía que no, que la motocicleta sin el motor original no serviría de nada. Sería como fingir ante la sociedad como lo hacen muchas personas. La motocicleta debería tener tanto el chasis y todos los accesorios como el motor de la misma marca.
Claudio lo recordaba. Él había llegado a casa aquel día cuando su abuelo, luego de que éste se había caído de la motocicleta intentando tomarse solamente una foto, las cosas habían salido mal y el viejo Lisandro tuvo que ser internado de emergencia. Se le había roto la cadera. Pero como solía fumar, tomar vino hasta más no poder, no era un buen candidato para una operación. Claro que no. A sus 70 años en aquel entonces, que fue cuando Claudio lo había conocido, o que al menos él lo pudo grabar en su mente su rostro y quién era él realmente, pues antes su padre, cuando él había tenido tan solo 3 años, lo había traído hasta allí, pero él no lo recordaba, no sabía ni cómo era su rostro ni nada por el estilo. Sin embargo, cuando éste cumplió los 10 años, llegó a su casa y el viejo Lisandro estaba en esas circunstancias, todo en abandono, su casa se caía casi a pedazos, pero él estaba empecinado en algo que Claudio en ese momento no sabía qué era. ¿Por qué su abuelo había acabado en esas circunstancias? Era un hombre jubilado, había asegurado su dinero. ¿Por qué no estaba utilizando ese dinero en modernizar su casa o en darse una buena salud, comprar cosas para él, cosas nuevas o también la ropa que vestía? Él tenía 3 hijos, Juan, Armando y Ramón. Ese último había sido el padre de Claudio. Ahora así estaba el viejo. Acababa sus días postrados en una cama. Ellos no eran una familia adinerada, así que todos se ayudaban entre sí con lo que podían. Habían hecho actividades para comprar la medicina del viejo. Habían pagado una clínica mientras se había recuperado, pero no les alcanzó para la silla de ruedas, y su abuelo tampoco quiso comprarla. Para cuando planeaban reunir algo de dinero para comprarla, sus tíos se percataron que él tenía sus ahorros, sin embargo en su terquedad no quería gastarlos, o quizá no sabían que ya los había gastado. En realidad, su abuelo nunca decía nada sobre el dinero. Eran sus hijos los que voluntariamente se ofrecían para poder ayudarlo en esas circunstancias. Ahora él caminaba apoyado de una silla de madera, la cual empujaba, pero que también le ayudaba a sostenerse para que esté parado. Sus tíos y su padre lo sabían, así que se habían dicho: el viejo tiene dinero, simplemente no lo quiere gastar, y además ya está en sus últimos días, ya se ha adaptado. Cuando Claudio llegó ese día, lo vio desenvolverse con su silla, pero tenía la casa hecha un almacén de piezas y pedazos de motos viejas. Tenía una cochera donde estaba su camión, que era lo único que funcionaba, el cual Claudio descubriría al vivir con él tiempo después que para que este camión encendiera, su abuelo lo tenía que calentar por casi media hora. Además que tenía sus trucos para que encendiera. La camioneta lucía toda oxidada, pero detrás de esta había una motocicleta. Su abuelo había recibido una pequeña computadora donde se conectaba en internet y buscaba piezas para reparar su motocicleta, con la cual se había quebrado la cadera inclusive. Su padre en el camino, cuando habían viajado hasta donde vivía su abuelo, le había dado información sobre cómo había sido él antes y cómo estaba ahora, pero Claudio jamás imaginó encontrarlo de esa forma. Y no era que él y su padre vivían cómodamente, pero al menos no tenían la casa vuelta a un chiquero y teniendo cuenta o dinero en el banco. Con grasa por todos lados, la suciedad y el descuido del mismo viejo Lisandro había sido tal que cuando éste le invitó agua por primera vez, Claudio había tenido tanta sed que al primer sorbo no sintió el sabor a aceite que había llevado el vaso. Pero cuando terminó tenía ese sabor en la punta de la lengua. Qué desagradable le había parecido, pero por compromiso no dijo nada. Recién lo conocía y no quería darle la impresión de que era alguien que se quejaría por todo al vivir con él. Al final de cuentas, él sabía la razón por la que estaban allí, y no era solamente para ver a su abuelo, sino que también ellos tenían la intención de vivir allí. Sería un apoyo mutuo, pues su padre estaba enfermo y la vida le estaba golpeando más de la cuenta. Claudio pensó que sería como una ayuda mutua. Su padre había sido despedido de su trabajo, tenía leucemia y al parecer se le iba a complicar mucho la vida. Planeaba vivir con su padre, pues éste gozaba de una pensión que recibía porque él había sido aviador en una empresa y allí se había jubilado. Justamente él había planeado hacer su vida viajando con su moto.
Cuando había sido joven se había proyectado a eso, pero como le había pagado la universidad a sus 3 hijos, jamás había podido reunir el dinero suficiente como para en su jubilación ir y hacer ese viaje en motocicleta de sus sueños. No había tenido el dinero suficiente para comprar una motocicleta nueva, o al menos que esté funcionando. Él, desde muy joven, se había entercado en tener de este tipo de motocicleta. Un día, como veía lejano su deseo, el viejo Lisandro tomó la decisión de ir armándola poco a poco, mientras pasaba sus últimos años en la empresa donde trabajaba como aviador. Pero cuando por fin estaba retirado, le tocó ayudar al padre de Claudio, Ramón, pues este llevaba una vida dura últimamente con sus quimioterapias y tratamientos. Y esta había sido la razón por la que al final a su abuelo solo le había quedado como reliquia la moto. Una noche el padre de Claudio, Ramón, ya no resistió más y se fue de esta vida. La tristeza y la nostalgia reunió a toda la familia. El viejo Lisandro lloraba, pues Ramón había sido su último hijo y a quien él más amaba. Por él había vendido de las 8 hectáreas de tierra 7 y ahora le quedaba solamente una, y dentro de esta quedaba un galpón, el garaje y la casa, el terreno donde ellos vivían. Los tíos de Claudio le tenían recelo por esta razón, porque su padre siempre había sido el preferido. Era su último hijo. Con la muerte del último de sus hijos, una depresión le sobrevino y el viejo Lisandro terminó sumido en la tristeza. Años después, Claudio se dedicó a cumplir la voluntad de su padre, de cuidar a su abuelo hasta sus últimos días. Sin embargo, él jamás esperaría que su abuelo, al morir, le hiciera algo que él consideraría una ofensa. Estaba Claudio conmovido por la pérdida de su padre aquellos días y cuando veía al viejo Lisandro, le recordaba mucho a su padre, por lo que lo atendió, cuidó y había cumplido todos sus caprichos del viejo. Tanto así que él había descubierto a su abuelo en la computadora reclamando la entrega de piezas para motos a usuarios de una página que supuestamente vendían piezas para motocicletas, pero que resultó que lo habían estafado hasta por más de 5 veces. Claudio tuvo que mostrarle las páginas seguras y los usuarios en los que él podía confiar. No quería involucrarse mucho en esta actividad. «Tengo un anhelo», le había dicho su abuelo. «Quisiera que antes de morir pudiera yo echar a andar esta moto por la cual me he desvivido. Tanto tiempo he esperado y no he logrado arreglarla, porque para mí tu padre fue primero». Estas palabras que había dicho el viejo Lisandro parecieron calar en su corazón, y una noche mientras conversaban sobre la moto, Claudio le había insistido que la vendiese y recuperara algo del dinero. Sin embargo, Lisandro, su abuelo, no entendía razón. Claudio, como ya lo habían timado muchas veces y el viejo se había entercado tanto, se compadeció de él. Recordó que éste quizá habría logrado reparar la moto si éste no hubiera dado dinero para que su padre se sanara. Al final igual había fallecido su padre, pero la acción que éste había tenido para con su padre era algo que él no pasaría por alto. Decidió él mismo ir y traer las piezas. Así le dio mucha alegría a su abuelo, quien pareció amarlo más que a todos sus otros nietos e incluso a sus hijos. Logró reunir varias piezas, pero cuando le faltaba una pieza, que era un pistón del motor, su búsqueda se detuvo pues el viejo Lisandro cayó enfermo. Desde ese día pasó a primer plano la vida del abuelo, aunque éste le insistía que por favor continuara con aquella búsqueda. Le confesó el viejo que aún tenía ahorrado algo de dinero, que por favor le siguiera ayudando a buscar esa pieza. «En algún cementerio de motocicletas viejas debe estar. Investiga», le había repetido varias veces el viejo Lisandro enfermo. Pero Claudio simplemente al escucharlo guardó silencio y luego le dijo que debería él recuperarse primero. En esos días su abuelo pasaba largas horas frente a la computadora por alguna razón que Claudio ya lo imaginaba. Ahora no se podía mover y encima estaba con una fibrosis pulmonar que lo consumía día a día. Con el pasar de los días, Claudio lo siguió atendiendo, pero cuando éste le mencionaba sobre aquella pieza que le faltaba a la moto, Claudio elegía cambiarle de tema ignorándolo. Así hasta una tarde que Claudio regresaba de sus clases en la universidad, cuando a lo lejos divisó una ambulancia afuera de la casa de su abuelo. El día había llegado, y Claudio jamás se lo había imaginado. Corrió y a pesar que últimamente había estado algo distanciado, su corazón estaba acelerado.
Corría deseando que su abuelo aún esté con vida para pedirle perdón. Se lamentaba de haber salido cada día sin despedirlo, también de haberlo ignorado con un deseo que éste tenía. Al pararse frente al umbral de la puerta de la casa de su abuelo, entonces ralentizó sus pasos. Un oficial le preguntó si él era Claudio Leguizamón, a lo que éste asintió con la cabeza afirmativamente. «Lo lamentamos mucho», le había dicho el hombre, medio rascándose la cabeza y dándole una palmada en la espalda. El oficial le dijo que el cuerpo de su abuelo sería trasladado a la morgue para su posterior entrega. Años había vivido con él, lo había bañado, lo había cambiado, conocía cada detalle de la vida de su abuelo, pues tiempo de sobra había bastado para que éste derramara sus pensamientos con él. Lloraba ahora, se sentía algo confuso, recordaba a su padre, luego a su abuelo. Lo había sentido irse, pero también con él una gran parte de su alma. Sentía que había sido alguien que había formado parte importante de su vida. Después de renegar, muchas veces al final terminó pensando que así eran las familias. Puede que renieguen, pero al final siempre van a estar unidas porque solo se tienen los unos a los otros. La pena lo consumió y era testigo que solo él se había ocupado de su abuelo, le había cumplido sus caprichos hasta que éste había enfermado. Era testigo que nadie más que él durante esos años lo había acompañado en todo. Sus tíos, cuando supieron que él, su sobrino, un hombre joven y con afinidad con su abuelo, pues ellos creían que este también era el favorito de su abuelo, no lo habían visitado últimamente. Se habían confiado en que Claudio lo podía cuidar muy bien. Ahora estaban viajando hasta el pueblo donde había vivido años Lisandro. Claudio abrió el garaje y observó entonces la moto de su abuelo. Había intentado repararla y al final no lo había logrado. Caminó hasta su habitación y allí estaba una libreta donde él ponía sus pensamientos y dibujaba sus planes o cualquier cosa que se le ocurriera. Allí también leería algo que le conmovería el corazón. Muchas frases que él había escrito eran todas para darse ánimo a sí mismo en su búsqueda. «No tengo más responsabilidades», se leía. «Mi nieto sabe cuidarse y me cuida a mí, pero yo aún quiero terminar de armar esa moto. Dios, claro que sí lo quiero», decía. «He perdido mis tierras, pero ha valido la pena. Al menos si un día me hallo frente a mi Creador, Él no podrá reprocharme nada porque me deshice de ellas por mi hijo. Si un día lo vuelvo a ver, Él sabrá que lo di todo por él. Hasta puse mis anhelos y mis deseos en segundo plano por salvar su vida. Pero al final no se pudo». Bueno, se leía. Luego otra nota que continuaba diciendo: «Paso 1. Encontrar la pieza de la motocicleta. Paso 2. Llenarla con combustible. Paso 3. Viajar por el país. Conocer bonitos lugares. Llevar a Claudio conmigo para que vea que realmente valió la pena nuestra búsqueda». Así, frases escritas acompañadas de dibujos, Claudio leía mientras su vista se empañaba por el llanto. El sepelio había sido un martirio para él, quien sentía mucha indignación al ver que sus tíos estaban llorando por su padre, sus primos y los nietos de su abuelo también. Así estaba Claudio, viéndolos cómo se aferraban al ataúd para expresar su pesar. Pero él sentía impotencia de decirles que a él le hubiera servido mucho que vinieran a verlo en vez de que ahora se estén lamentando. Lo ayudaran, buscaran las piezas que le faltaba a la moto del viejo, pues él no había podido terminar y ese había sido su único anhelo. Nadie había venido, sus primos siempre se habían quejado del calor y los zancudos que había en el pueblo, pues allí había producción de arroz en las tierras de su abuelo. Ese día, camino al cementerio, pensaba en que ahora nadie lo despertaría temprano. Iba por la calle que conducía hacia el cementerio, el mismo camino donde alguna vez había pasado él cargando el ataúd de su padre. Ahora su abuelo sería enterrado junto a él. Claudio tenía la intención de decirle sus verdades a todos allí, pero por respeto a la memoria de su abuelo y a lo que significaba para él, había desistido de aquella idea. Dio la primera palada y no soportó más. Habían sido 12 largos años llenos de muchas cosas, pero sobre todo de enseñanzas, sobre la persistencia, la fe y la esperanza que su abuelo tenía en tan solo reparar una simple motocicleta que más adelante le daría una profunda lección.
Ya no había más que hacer, todo estaba consumado. En breve sus hijos, al vivir lejos de allí, determinarían rápidamente qué hacer con las cosas de su abuelo, entre ellas las propiedades. En el camino de regreso a casa, al terminar el sepelio, Claudio tuvo que soportar escuchar a sus primos hablar de su abuelo y decir que él estaba mal de la cabeza. Sus tíos, sin sutileza, mencionaban que la casa debería ser arreglada y puesta en venta. Detalle importante de esto era que Claudio se había mudado desde la capital en Buenos Aires a Rosario para cuidar de su abuelo, y su padre había vendido hasta su propia casa, lo que significaba que ya no tenía un lugar a donde ir si ellos vendían aquella casa. Tenía 22 años y ciertamente era mayor, pero aún estudiaba, y él había trabajado ayudando a su abuelo a administrar algunas cosas que quedaban en la hectárea de tierra, que no era mucha, pero si él no habría metido la mano, eso se hubiera echado a perder y allí no habría nada sembrado, ni siquiera lo había podido arrendar. Su abuelo estaba obsesionado con aquella motocicleta y eso envolvía toda su vida últimamente. Pero ¿por qué sus tíos no habían pensado en eso? ¿Por qué estaban ignorando que él vivía aún en la casa de su abuelo? Además que solo él se había hecho cargo de su abuelo. Esperaba aunque sea consideración. No le parecía justo, pues ellos, mientras habían estado paseando y disfrutando sus vidas familiares en la capital, él se había tenido que hacer cargo de su abuelo. Las preocupaciones, las noches sin dormir, las veces que lo había acompañado al hospital y muchas cosas que a él solamente en su corazón se guardarían al final. Claudio no lo entendía, pero algo que también era cierto era que su abuelo siempre había preferido a su padre. Además que cuando algo sucedía, este siempre había llamado a su padre en vez de a sus demás hijos. ¿Por qué? Se lo había preguntado. Pues ahora él podía ver la razón. Sus tíos eran muy fríos e interesados. Actuaban sin mostrar algún tipo de sentimiento. Claudio abrió la puerta y al instante sus tíos empezaron a ver todo lo que su abuelo tenía. Pero podía ver en su expresión que no estaban interesados en nada de lo que allí había, pues no lo entendían. Claudio decidió ir a su habitación a esperar que ellos deliberaran para saber qué podrían hacer después con todas las propiedades. Claudio tenía algo de dinero ahorrado y su abuelo le había encargado un fajo de dólares de su jubilación. El viejo Lisandro le había dicho que lo guardara para cuando viajaran. Para eso era el dinero. Además, Claudio sabía que su abuelo había planeado arreglar la moto y llevarlo solamente a él. Sus tíos no entendían eso. Claudio encendió la computadora de su abuelo y apenas la abrió, descubrió algo que lo dejaría pensando. Su abuelo había seguido buscando aquella pieza con desesperación, a pesar de que estaba gravemente enfermo. Ese día los interesados, sus tíos, no durmieron en la casa. Se fueron a hospedarse pues no consideraban un lugar donde dormir allí, bajo el pretexto que la casa estaba llena de grasa, moho y suerte de insectos que eran peligrosos, le habían dicho. Claudio prendió la chimenea y se quedó dormido frente a esta. A la mañana siguiente, lo despertaron sus primos y le dijeron que iban a leer el testamento de su abuelo Lisandro. Claudio esperaba que su abuelo les diera la lección de su vida, regalando todo a la caridad o dejándolo sin nada a ellos. Se sentó al final de las sillas en la notaría para ver el espectáculo. El abogado lo invitó a sentarse más cerca, pero él replicó que estaba cómodo allí y podía escuchar claramente. La lectura empezó y de inicio nada más supo que la casa sería vendida y repartida en dinero entre sus hijos y a él no le tocaría nada. Así cada uno de sus posesiones fue cedida a sus hijos. Todo le sería repartido a ellos. Y cuando él estaba más que indignado, el abogado mencionó: «Y a ti, mi nieto, le dejo la vieja moto para que viva una vida feliz y otras cosas que he reservado para él». Leyendo el abogado, le dijo que se procediera conforme a lo estipulado en el testamento de don Leguizamón. Llorando, volvía después de haber escuchado leer al abogado, quien previamente había entregado todas las posesiones de su abuelo a sus tíos, y a él, quien había cuidado a su abuelo casi toda la vida. Después que su padre había fallecido, solo le había dejado la vieja motocicleta que incluso no funcionaba. Llegó y renegaba en la sala cuando alguien de repente le tocó el timbre. «¿Quién es?», preguntó Claudio con timidez.
Entrega para el señor Leguizamón. Claudio abrió la puerta y firmó la entrega. El paquete pesaba y él no pudo explicarse lo que había allí, pero lo sabría cuando lo desenvolvió y supo que era una pieza de la motocicleta para su abuelo. No sabía por qué una parte de su alma saltaba de regocijo. Era la pieza que le faltaba a la moto para echarla a andar. Él corrió al garaje y comenzó a desarmar el motor rápidamente, porque ya lo conocía de memoria. Con su abuelo lo habían limpiado una y otra vez evaluando cada pieza, cuando de repente un hombre se le acercó en el garaje y le dijo que cuando terminara pasara por su taller para que le dé los retoques de pintura que le faltaban a la motocicleta. Así lo hizo Claudio y no entendía. Un hombre entonces, bien vestido, se le acercó y le dijo: «Vengo a recoger el dinero del señor Leguizamón. ¿Es usted Claudio?» Claudio sabía cuál era el dinero. Fue por él, y yendo al banco, se lo entregó, y fue puesto en una cuenta. Le entregó entonces un sobre. Al abrirlo, allí estaban 2 pasaportes. Era el de su abuelo y el de él. 2 días después, todo estaba listo, pero una señora que antes había llegado trayendo la ropa, ese día llegó con unas maletas. Era ropa para su abuelo y para él. Luego una llamada, donde le decían que él era el custodio del seguro, que los fondos pasarían a su cuenta de banco. Tras la muerte de su abuelo, el seguro se tenía que cobrar, y su abuelo lo había puesto solo a él como un albacea. Claudio no imaginaba cuánto era el dinero, y tampoco le interesaba saber el monto. Simplemente sabía que su abuelo, al final, no se había olvidado de él. Ese día, después que todo estaba listo, Claudio llegó a su casa y vio a sus tíos mostrarle la casa a un comprador. Tenía él en la moto una maleta con ropa, dinero en su cuenta de banco. Sus primos mencionaron que al menos le había dejado la vieja moto y sonrieron volviéndose hasta donde estaban sus padres, quienes acababan ahora de vender la casa y la hectárea de tierra que su abuelo les había dejado. Claudio lo entendía. La moto tenía en la llave un llavero en forma de un libro pequeño. Dentro de esta decía: «Próxima parada, Machu Picchu, Perú». Claudio viajó a bordo de la motocicleta de su abuelo. Grabó sus viajes y el dinero que su abuelo iba a cobrar le alcanzaba para vivir hasta 10 vidas. Su abuelo Lisandro le había ganado una batalla legal a la empresa donde él había laborado por años. Luego le colocó un seguro, el cual cobraría solamente en caso de su muerte. El viejo Lisandro sabía que iba a morir. La fibrosis pulmonar se lo llevaría pronto, por eso había corrido tanto y estaba empecinado en encontrar aquella pieza que le faltaba a la motocicleta. Pero al final no pudo lograr viajar. Él planeó todo pensando ahora en Claudio, su nieto, quien había visto por él en sus últimos días, mostrándole a él que nunca debemos dar nada por sentado. Siempre debemos mantener la actitud positiva. Si un hombre es capaz de seguir planeando cosas aún a las puertas del Hades, los resultados se mostrarán, incluso cuando éste haya muerto.